Existen varios tipos de biología, pero en este caso solo voy a hablar de tres. La primera es la biología. Esta ciencia se encarga de estudiar los seres vivos y sus características, como su origen, su evolución, su reproducción, ya sea sexual o asexual, entre otras cosas. La segunda es la biología molecular. Esta tiene como objetivo el estudio del proceso del desarrollo de los seres vivos desde un punto de vista molecular. La tercera y última es la biología en la ciencia. Esta se basa en la experimentación y la observación de la naturaleza, es decir, que estudia todos los fenómenos y propiedades relacionadas con la vida. La partícula de Dios es una partícula que recoge la masa y le da forma y tamaño, permitiendo así la formación de átomos que conforman todo el universo. Esta teoría tiene su origen en 1964. Aunque este elemento fue descubierto en el CERN en Suiza en el 2012. Esta partícula puede ser la necesaria para entender los modelos estándar de la física, así como la interacción entre las partículas de fuerzas elementales de la naturaleza. El ARN o ácido ribonucleico es otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de las proteínas. Existen varios tipos, entre ellos el ARNM mensajero. Este transmite la información codificante del ADN. Otro tipo es el ARNT de transferencia. Este se encarga de transportar aminoácidos para la síntesis de proteínas. Otro tipo es el ARNR ribosómico, que como su nombre lo indica, se localiza en los ribosomas. También ayuda a leer los ARNM y cataliza la síntesis de proteínas. Hola, buenos días, me presento, soy el alumno Adrián Domínguez Reyes y yo les voy a hablar de la célula. Soy del grupo tercero B, Sistemas de Impresión de Serigrafía Offset. ¿Qué es la célula? Primero hablemos de cómo lo considera la ciencia de la biología. La célula es la unidad que conforma a todo ser vivo y sus tejidos de este, siendo esta la unidad más pequeña, la cual es autodependiente, ya que ella puede vivir sola. Esta célula se considera fisiológica, morfológica y genética. ¿Por qué? Ya que la morfológica nos quiere decir que solamente es propia de los seres vivos, la fisiológica que tiene la función de realizar varias funciones vitales de esta, y la genética ya que se encarga de la transmisión de la información genética de los padres mediante los cromosomas. Esta igual permite la realización de hacer otras reacciones metabólicas. La célula se divide en la animal como en la vegetal. Los humanos, como razón obvia, pertenecemos al grupo animal. A veces se puede considerar que son muy similares las células, ya que tienen un cierto parecido, pero en realidad no, ya que la célula vegetal, tanto como la animal, tienen características muy diferentes en sus organelos, y eso los veremos a continuación. Aquí les presento la información de qué es la célula, un ejemplo de cómo es la célula animal y la vegetal. Ahora bien, hablaremos de la célula vegetal. Definamos que esta célula solamente pertenece a la célula vegetal. Esta célula permite el crecimiento y desarrollo de estas plantas. Permite también su transferencia de información genética, siendo esta la unidad estructural, permitiendo igual que sea digno de características específicas, lo que les comentaba hace unos instantes. Solamente las plantas cuentan con este. Gracias a que sus órganos permiten este tipo de funciones, este se considera una célula eucariota, ya que cuentan con el núcleo, teniendo así información genética, y esto permite que no sea primitiva, sino evolutiva. Esa es la gran diferencia en que se tiene cuando se habla de una célula eucariota y procariota. Y la célula vegetal es perteneciente del grupo de eucariota. Aquí podemos ver un ejemplo un poco burdo, pero
Aquí podemos notar todos los organelos que compone la célula vegetal. En un momento se los detallaré mejor. Ahora bien, hablaremos de las partes de los órganos de las células vegetal. Primero les nombraré cada una y después les explicaré en qué consiste. La primera sería la membrana, la segunda los ribosomas, la tercera la pared celular, la cuarta citoplasmas, quinta la vacuola, sexta mitocondria, 7 peroxisoma, 8 núcleo, 9 retícula, 10 cloroplastos, 11 aparato de Golgi. Ahora bien, les pongo un ejemplo de dónde podrían localizar cada organelo. Primero, estamos hablando de la membrana. Aquí se encuentra en esta parte del núcleo. La membrana es capaz de recubrir y permite la protección al exterior, al igual que permite la entrada de los desechos y de los nutrientes para la célula. Después vienen los ribosomas. Los ribosomas se encuentran, en esta imagen no se encuentran, aquí se encuentran los ribosomas. Los ribosomas vienen de la síntesis macromoléculas, de las macromoléculas, perdón. Y después de ahí vemos la pared celular. La pared celular se encuentra en esta parte. Esta se encarga de proteger la membrana, al igual que regula el paso de sustancias. Ahora bien, vamos con el citoplasma. El citoplasma se encuentra en esta parte, aquí. El citoplasma es la sustancia líquida dentro de la membrana, localizada en los orgánulos. O sea, toda esta parte de color verde es un líquido, el cual es el citoplasma, el cual recubre a todos los organelos que lleva la célula. La quinta es la vacuola. La vacuola es esta azul, la más grande, que ésta se encarga de la regulación y entrada y salida de sustancias, reteniéndolas, ya que, como sabemos, las plantas necesitan de agua. Por eso es que ellos regulan y retienen los líquidos. Ahora bien, la mitocondria se encuentra aquí, es esta rojita. Esta se encarga de darle energía a toda la célula. Después sigue la peroxisoma, interviene en la respiración. Después de ahí vamos a uno que es muy característico y muy fácil de identificar, que es el núcleo. Contiene la información genética o ADN. Este es el núcleo, esta parte. Muchas veces se confunden porque piensan que el núcleo es todo esto, pero no. El núcleo se compone de varias partes, de las cuales no está tan especificado, pero aquí podemos ver que está la membrana nuclear, el nucleolo, que es este amarillito, y el núcleo, que es esta parte rosada. Después de ahí, seguimos con la retícula endoplasmática. Esta se encarga del transporte de sustancias en la célula. Por lo que podemos ver, siguen los cloroplastos. Los cloroplastos son muy conocidos ya que esto es lo que da la clorofila o el color verde hacia las plantas. Los cloroplastos se encuentran en esta parte. También se encargan de fabricar su propio alimento, ya que sabemos que las plantas son capaces de producir su propio alimento gracias a la fotosíntesis, que ese es un tema ya aparte. Después sigue el aparato de Golgi. El aparato de Golgi en esta imagen no se completa. Aparato de Golgi, núcleo. Bueno, les explico. El aparato de Golgi produce y almacena sustancias proteínicas. Ajá. Por aquí se encuentra el aparato de Golgi. Bien. Ahora sigo con la célula animal. Ya que conocemos la célula vegetal, ahora veremos en qué consiste la célula animal. Estas células son pertenecientes solo de los seres humanos, con órganos más complejos, como son animales y seres humanos, ya que forman tejidos y a su vez los órganos. Esta por su parte, al igual, es eucariota, ya que cuenta con núcleo y a su vez tiene un orden haciéndola evolucionada. Esta por su parte es poco menos compleja y con características tan específicas como la vegetal. A diferencia de la vegetal,
Esta es un poco más sencilla y se considera que puede modificarse más fácil que la vegetal, por lo que pude investigar. Esta se encarga de, como lo dice, eh, producir tejido y órganos al mismo tiempo. Esta solamente es propia de los seres humanos o los animales. Al igual, como les dije, es eucariota ya que tiene un núcleo y es evolucionada, no como la procariota. Ahora bien, veremos las partes de los órganos de la célula vegetal. Primero se encuentra el núcleo, después la retícula, después la mitocondria, membrana celular, filamentos, citoplasmas, lisosomas, aparato de Golgi, cromatina y nucleolo. Bien, el núcleo, como ya saben, se encuentra en esta parte. Igual, rectifico lo que dije y cito que contiene la información genética. La retícula endoplasmática es esta parte, ahora ya la pueden ver con más claridad, sintetiza grasas y esteroides. La parte de la mitocondria es esta parte de color azul que encuentran en esta imagen. Este es un órgano que se encarga de dar energía a toda la célula, como ya lo sabían. La membrana celular. La membrana celular se encuentra creo que en estas imágenes no se encuentra, pero la membrana celular permite la fluidez de varias sustancias proteínicas. Después siguen los filamentos. Después de ahí siguen los citoplasmas. Los citoplasmas se encuentran aquí. Estos contienen la red proteínica. De ahí le siguen los lisosomas, los cuales degradan estructuras. Ellos degradan las estructuras celulares ya viejas, las que ya no se ocupan. Aquí después de ahí sigue el aparato de Golgi, es esta partecita, el cual permite el procesamiento de proteínas. Después de ahí sigue la cromatina, pero en estas imágenes no se encuentra, pero se encarga de compactar las largas cadenas de ADN. La cromatina se encuentra por aquí, es parte de todo el núcleo, de toda esta parte, y el nucleolo es esta parte, moradita, la cual se encuentra en los genes que codifican el ARN. Ahora bien, mi compañero Gerardo les hablará la diferencia y las características de cada célula, que es la procariota y la eucariota. Les agradezco por su atención. Mucho gusto, yo soy Gerardo Mejía Fernández de Córdoba y yo les estaré hablando sobre las células procariotas y eucariotas. Las células procariotas son todas las bacterias, archeas y algunas algas azul verdosas. Estas suelen ser alargadas y serán llamadas bacilos. Si son circulares las llamaremos cocos, pero pueden ser espirales y decirles espirilos. En todos los casos son organismos unicelulares, aunque en ocasiones parece que forman grupos o colonias, es decir, que suelen vivir juntos, no dejan de ser organismos independientes. La característica principal de las células procariotas es su ADN. Este ADN está disperso por toda la célula en vez de estar en su núcleo, como es en el caso de las células eucariotas. Hablemos del citoplasma. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana en el que se encuentran los organulos. ¿Qué es la membrana? Pues esta es una capa que rodea toda la célula, pues esta permite la labor de permitir la entrada de alimentos y la salida de algunos desechos. Dentro de la misma encontramos el nucleoide, en el cual se encuentra el ADN de la célula. Muchas de las células procariotas cuentan con un flagelo, el cual tiene forma de cola o látigo. Este mismo les permite fácilmente la movilidad. Y un buen ejemplo que tenemos sobre una célula con flagelo son los espermatozoides. Ahora les voy a hablar sobre las células eucariotas. Estas células son más complejas y realizan un mayor número de funciones. Su núcleo es la principal estructura de la célula, pues es donde se guarda y se alberga el genoma, o mejor dicho el ADN.
el cual se encarga de guardar todo el código genético para producir la proteína necesaria para que una célula pueda vivir adecuadamente. La membrana nuclear permite separar el citoplasma del núcleo, y esta membrana nuclear, como la membrana celular, está formada por fosfolípidos y se encuentran dispuestas en dos hojas, una lámina interna y una lámina externa. Entre ellas puede llegar a existir un espacio que suele ser variable. Esta misma cuenta con una presencia de poros que son selectivos con el paso de iones o moléculas pequeñas, la cual en realidad permite un paso selectivo de moléculas. Puede ser hacia adentro o hacia afuera del mismo núcleo. Si nosotros quisiéramos observar el material genético de una célula, lo tendríamos que ver a través de un microscopio de luz y en cierta fase del ciclo celular. Y esa fase es la metafase, donde encontramos a la célula más condensada. Hola, yo soy el alumno Abel Josafat Palmerín de tercero B, CISO. Yo explicaré el tema de la meiosis y de la mitosis. Para empezar, hablaré de la mitosis. Esta es descendiente o procede de la meiosis. La mitosis puede reproducir células de diferentes tipos, como las sexuales, así dando resultado a la mitosis, así dando resultado que la mitosis pueda generar dos células hijas genéticamente idénticas. La mitosis ocurre en el núcleo de las células eucariotas y desciende de la división celular, que consiste en el reparto del material hereditario, o sea, estamos hablando del ADN. Este tipo de división ocurre en las células somáticas y finaliza con una formación de dos núcleos seguido de un proceso independiente de la mitosis. Independiente de la mitosis, con la separación del citoplasma para formar dos células hijas diferentes, sí, digámoslo así. También con esto, también en la mitosis hay 5 fases, que son la interfase, profase, metafase, anafase y telofase. En la interfase se duplica el ADN, empezando a formar así dos células que se pueden contemplar en el microscopio con una línea o con una membrana divisora entre ellas. Esta fase es idéntica en la mitosis como en la meiosis. Luego está la profase. En esta los cromosomas empiezan a pasar de un lado al otro, o sea, a cruzarse y a distribuirse en ambas células, en las células que se dividieron en la interfase. Más tarde los cromosomas empiezan a ordenarse y se dirigen al centro de la célula. La metafase, en esta etapa es más corta que todas, así que se alinean los cromosomas en todo el ecuador de la célula, que se trata de una línea imaginaria que cruza la mitad de la célula, así como en la Tierra, como en los mapas estos que tenemos de la Tierra, así igual pasa una línea imaginaria a la mitad. En la anafase pasa una etapa por contrapartida, o sea, muy veloz, que aquí los cromosomas empiezan a dividir y cada cromatidad hermana, así se llaman, cada cromatidad hermana, o sea, es decir que las dos mitades de un mismo cromosoma viajan al polo opuesto de la célula. O sea, imagínense la imagen de la Tierra, algo así, los polos opuestos y la línea imaginaria. En la telofase, esta es la última, la cromatidas llegan a los polos opuestos de la célula y empiezan a formarse nuevas membranas alrededor de los núcleos hijos.
En muchos casos se incluye una fase llamada citocinesis, que es la división del citoplasma de la célula madre, creando así dos células hijas. Ahora explicaré qué es la meiosis. La meiosis, en cambio, muy diferente, es la reproducción de unas células llamadas células diploides. Estas células contienen un número mayor, doble, de cromosomas. La meiosis suele participar en la división de células de las reproducciones sexuales. La meiosis también tiene varias fases, que son la interfase, la profase, anafase y telofase. Y son 4 en este caso. Como resultado, la meiosis puede producir 4 células genéticamente idénticas. La interfase, en esta primera fase, el ADN se separa en dos, y esto puede verse claramente en el microscopio, ya que al separarse se contempla una especie de línea imaginaria, así como en la anterior, como en la mitosis. La profase. En esta segunda fase también se cruzan los cromosomas moleculares, permitiendo así que poco a poco la membrana divisora se separe. En antefase da lugar la anafase. ¿Cómo explicarlo? La condición, cuando dos células con las mismas cromosomas se separan definitivamente, ambos se acercan al cuerpo celular que se está formando para seguir duplicándose y creciendo aún más. Y en la telofase, que es la última etapa, cada membrana se forma por separado en cada una de las células producidas. Cada célula ya tiene su propio material genético, dando seguido a las células ya completas, que vuelven a dividirse formando más células, siguiendo así el mismo proceso. Y esto nos da a entender que la meiosis es una división celular previa de la meiosis, y luego que la meiosis es una división celular posterior a la mitosis. Es algo confuso, pero también podemos entender que tienen unas similitudes y dependen de la una y de la otra, que son casi algo similar de ambas. Pero también podemos entender que la mitosis se divide en dos células genéticamente idénticas, pero la meiosis se divide en 4. En eso se pueden diferenciar. También se pueden diferenciar que la mitosis se divide de la propiamente ya mencionada de la meiosis, que es la división celular, de la división de las células en el proceso. Es algo confuso el tema, pero con un poco leerlo y contemplando algunos videos en YouTube podemos entender el tema a más profundidad. Bueno, con eso doy finalizado yo mi tema. Mi nombre es Abel Josafat Gómez Palmerín y ese fue mi tema, la mitosis y la meiosis. Alumno Abdon Arbizu, y yo les voy a hablar sobre el ADN. El ácido desoxirribonucleico, conocido también por las siglas ADN, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus. También es responsable de la transmisión hereditaria. La función principal de la molécula del ADN es el almacenamiento a lo largo plazo de la información para construir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas del ARN. Es decir, el ARN se encarga de guardar la información para duplicar o reproducir algunas células de los organismos. Los segmentos del ADN que llevan esta información genética son llamados genes, pero las otras secuencias del ADN tienen propósitos estructurales o toman parte en la regularización de esta información genética. Desde el punto de vista del químico, el ADN es un polímero de nucleicos
es decir, es un como polinucleotito. Cada nucleótido a su tiempo está formado. Las secuencias del ADN que constituyen la unidad fundamental física y funcional de la herencia se denominan genes. Cada gen contiene una parte que se transcribe a ARN y otra que se encarga de definir cuándo y dónde deben expresarse. La información contenida en los genes, que es la genética, se emplea para generar ARN y proteínas, que son los componentes básicos de las células, es decir, los ladrillos, que se utilizan para la construcción de los orgánulos o organoelos celulares, entre otras funciones.